Hola y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento sumamente detallado y francamente lleno de propuestas que no dejan indiferente a nadie. Definitivamente. Vamos a hacer una revisión exhaustiva del plan de gobierno y trabajo del partido político peruano, Sí Creo. Este es, digamos, el documento oficial que han preparado de cara a las elecciones generales del 2026. Así es. Y para quienes estén visualizando un poco el panorama electoral, el símbolo de este partido es una vela roja encendida. Una vela roja encendida que viene acompañada de la frase Sí creo en un Perú mejor. Exacto. Pero antes de adentrarnos en las páginas de este documento, es absolutamente fundamental establecer las reglas de juego para nuestra conversación de hoy. Esto es mandatorio. Por supuesto, siempre lo hacemos. Este análisis es estrictamente objetivo y neutral. Nuestra única misión aquí es desmenuzar las ideas del texto original. Queremos entender cuál es el diagnóstico específico que hace este partido sobre la realidad del Perú, y a partir de ahí, examinar las soluciones que proponen. Claro, no estamos tomando partido. Cero. No estamos respaldando estas medidas ni tampoco las estamos criticando desde una postura ideológica de izquierda o derecha. Se trata puramente de informar qué dice este plan de gobierno para que cada quien saque sus propias conclusiones. Exactamente. Nuestra labor es ser un puente entre ese documento técnico y la comprensión de sus conceptos centrales. La misión de hoy es desempacar cómo este plan diagnostica lo que ellos definen como una crisis estructural profunda en el Perú. Una crisis muy compleja. Sí, ¿y cuáles son sus propuestas que ellos mismos catalogan como medidas de shock para intentar solucionarla? Bueno, vamos a desempacar esto, porque desde la primera página hay ideas que rompen el molde tradicional por completo. Totalmente de acuerdo. Hablamos de un plan que propone utilizar tecnología blockchain para auditar obras, privatizar la videovigilancia de las cárceles e incluso crear zonas geográficas enteras con 0% de impuestos. Es muchísimo para procesar. Es un plan que definitivamente apuesta por propuestas radicales. Pero a ver, para entender por qué proponen una medicina tan fuerte, primero tenemos que mirar la enfermedad que ellos diagnostican. El origen del problema según ellos. Exacto. El documento dedica una buena parte inicial a explicar que el Perú, después de haber experimentado años de un crecimiento económico notable y una reducción de la pobreza que fue aplaudida internacionalmente, simplemente se estancó. ¿Y cómo definen ese estancamiento? Citan un concepto económico muy conocido. Lo llaman la trampa del ingreso medio. Ese es un término que suena muchísimo en economía, pero para aterrizarlo un poco para quienes nos escuchan, ¿cómo lo explican ellos en el contexto peruano específicamente? Pues imagínate una empresa que recibe una inyección gigante de capital. Contrata mucha gente, crece rápidamente, pero nunca invierte en investigación para crear nuevos productos. Claro, se confía. Se confía. Eventualmente el dinero fácil se acaba y la empresa se queda estancada sin poder competir con las ligas mayores. Según el plan, eso exactamente le pasó al Perú. Argumentan que el país vivió bajo un espejismo, ¿no? El espejismo del piloto automático, como lo llaman ellos. Se asumió que los altísimos precios internacionales de los metales, sobre todo el cobre, iban a sostener la economía por inercia para siempre. Y eso genera complacencia. Una complacencia terrible. Según el diagnóstico del partido, esto trajo irresponsabilidad fiscal y el abandono total de reformas estructurales que eran vitales para dar el siguiente salto hacia el desarrollo. Claro, es como construir sobre arena en lugar de cimientos sólidos. Y me imagino que cuando ese espejismo del que hablan se desvanece, el impacto humano es severo. ¿Qué dicen los números en este diagnóstico sobre la situación social actual? Las cifras que presentan en el documento son alarmantes, la verdad, y las usan para ilustrar un colapso económico y social. Señalan que la pobreza dio un salto hacia atrás gravísimo. ¿Qué tan grave? Detallan que aumentó a 27.5% en el año 2022 y que la tendencia empeoró, llegando al 29% en el 2023. Espera, un salto de esa magnitud en tan poco tiempo tiene que traducirse en una cantidad masiva de personas. Subraya ese impacto. Significa que 1 millón de peruanos más cayeron en la pobreza en el lapso de un solo año. 1 millón en 12 meses. Es una locura. Y en total, el diagnóstico apunta a que hay 9.8 millones de personas viviendo en esta situación. Es casi un tercio del país.
Es una barbaridad. Pero me imagino que el plan no solo culpa a la caída de los precios internacionales de los metales por esto. Tiene que haber un factor interno en su análisis. Totalmente. Y ahí es donde el diagnóstico se vuelve mucho más duro contra el aparato estatal mismo. El documento no dice que falte dinero, sino que el Estado es profundamente ineficiente y, en sus propias palabras, está capturado por la corrupción. Capturado. Es una palabra fuerte. Muy fuerte. Y le ponen nombres y apellidos a esta ineficiencia, mencionando megaproyectos que consideran emblemáticos del fracaso o la corrupción. Mencionan la carretera interoceánica sur, la refinería de Tálara y el gasoducto del sur. Proyectos gigantescos que han estado envueltos en controversias durante muchísimos años. Pero, más allá de esos casos mediáticos que todos conocemos, ¿cómo miden la ineficiencia en el día a día del país? Lo miden con un dato que francamente enmarca toda la crisis de infraestructura. El plan detalla que actualmente hay más de 2.300 obras públicas paralizadas a nivel nacional. 2.300. Sí, estamos hablando de hospitales a medio construir, colegios abandonados, carreteras que no llevan a ningún lado. Y le ponen un precio a esta parálisis, asumo. Le ponen un precio altísimo. Calculan que genera pérdidas anuales de 43.555 millones de soles. Es una cantidad de recursos inmovilizados que cuesta procesar. Y asumo que un Estado que no puede ni terminar un colegio tiene problemas aún mayores para mantener el orden básico. Así es. El otro gran pilar de su diagnóstico es lo que describen como un cáncer que está haciendo metástasis. Se refieren a la criminalidad y la ilegalidad. Ese es un tema central hoy en día. Citan que la percepción de inseguridad ciudadana ha escalado hasta el 86.1%. ¿86? Prácticamente todos. Prácticamente. Pero van mucho más allá del asalto común en la calle. Describen un avance territorial sistemático de las economías criminales. Presentan cifras como que existen 100.000 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca. ¿100.000 hectáreas? Es un territorio inmenso. Y lo más grave es que señalan que el 70% de estos cultivos están dentro de áreas naturales protegidas o zonas de amortiguamiento. A esto le suman la devastación ambiental, calculando unas 230.000 hectáreas de bosque virgen en la Amazonía destruidas por la minería ilegal. ¡Wow! Si conectamos esto con el panorama general. El diagnóstico que hace el partido es que estas actividades no son solo un problema de policías y ladrones. Es una ilegalidad que destruye el tejido social desde la raíz. Claro, se vuelve un problema sistémico. Exacto, porque cuando el narcotráfico y la minería ilegal avasallan el territorio, ahuyentan cualquier posibilidad de inversión formal. Generan economías paralelas que financian la corrupción política a nivel local y regional. Es, en esencia, la descripción de un Estado que ha perdido el monopolio de la autoridad en grandes partes de su propio mapa. Bueno, habiendo establecido este diagnóstico tan crítico, un Estado paralizado por la ineficiencia, con recursos estancados y asediado por la criminalidad, la gran pregunta es, ¿cómo planean arreglarlo? Entiendo que el plan propone una reingeniería completa basada en ciertos principios. Así es. Todo el andamiaje de sus soluciones institucionales descansa sobre lo que han bautizado como sus 10 mandamientos. ¿10 mandamientos? Sí. Y el número 1, que funciona como la brújula de todo el documento, es una frase muy directa. Dice, si nadie roba, la plata alcanza. Muy conciso. Bajo esa premisa, proponen una reingeniería profunda del tamaño y la forma del Estado. Y cuando dices reingeniería, ¿estamos hablando de crear nuevas oficinas anticorrupción o de desarmar lo que ya existe? Más bien lo segundo. Comienzan por la cúpula del Poder Ejecutivo. Su propuesta central aquí es la creación de superministerios. Superministerios. El plan argumenta que actualmente hay demasiada burocracia duplicada, así que proponen reducir las carteras ministeriales de las 19 actuales a un bloque de solo 5 o 7 ministerios. A ver, reducir de 19 a 5 o 7 es un recorte masivo. ¿Cuál es la lógica técnica detrás de eso, más allá de simplemente tener menos ministros sentados en una mesa? La lógica que exponen es separar la teoría de la práctica. Quieren separar a las entidades que diseñan las políticas públicas de las agencias que las ejecutan. Ah, entiendo. Argumentan que hoy en día los ministerios hacen ambas cosas y terminan siendo juez y parte. Esto genera lo que ellos denominan parasitismo burocrático.
Quieren un núcleo pequeño que piense y planifique y agencias ejecutivas separadas que hagan el trabajo de campo de manera ágil. Tiene sentido desde la teoría organizacional. Y me imagino que esta filosofía de recorte viene acompañada de medidas de austeridad. A veces los planes de gobierno hablan de austeridad en términos muy abstractos. Ellos dan ejemplos concretos de qué recortarían. Son extremadamente específicos en su declaración de guerra a los gastos que consideran frívolos. Por ejemplo, imponen una regla de 0 compras de vehículos para funcionarios del Estado. Se acabaron las flotas de autos nuevos. Eso le va a doler a más de uno. Seguro. Otra medida muy llamativa es la prohibición total de construir monumentos, bustos o placas conmemorativas que lleven el nombre de políticos en funciones o autoridades. Nada de placas de inauguración con el nombre del alcalde. Ubro. 0. Y en esa misma línea de despersonalizar el poder, establecen que toda obra pública debe llevar única y exclusivamente el escudo nacional. ¿Quieren eliminar por completo esa práctica de poner logotipos personales o colores del partido de turno en los carteles de obras? Básicamente quitarle el marketing político al dinero de los contribuyentes. Ahora, proponer reglas de austeridad es una cosa, pero hacer que se cumplan en un sistema que ellos mismos acaban de describir como profundamente corrupto es otra historia. ¿Quién vigila que esto se cumpla? Ahí es donde introducen una figura central en su plan. Lo llaman el zar anticorrupción. ¿El zar anticorrupción? Este no sería un burócrata tradicional de saco y corbata revisando papeles, sino que estaría a cargo de un sistema de inteligencia y gobierno digital. La idea es usar la tecnología para rastrear desbalances patrimoniales en tiempo real. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Cómo funcionaría este rastreo en tiempo real? El plan propone conectar e integrar de forma automática bases de datos críticas que hoy en día, sorprendentemente, muchas veces no conversan entre sí con la velocidad necesaria. ¿Qué bases de datos? Hablamos de cruzar la información de la SUNAT, que ve los impuestos, la SUNARP, que registra las propiedades, la SBS, que monitorea el sistema financiero y bancario, y el RENIEC, que ve la identidad. Todo cruzado digitalmente. Todo. Si un funcionario con un sueldo de rango medio de repente compra propiedades al contado o mueve sumas fuertes, el sistema del zar anticorrupción debería generar una alerta roja inmediata, sin necesidad de que un ciudadano o un periodista ponga una denuncia manual. Es cruzar la información financiera para que el dinero deje un rastro digital innegable y automático. Pero leí por ahí que también proponen filtros para los humanos que manejan ese dinero, no solo para las bases de datos. Hay un par de exigencias que suenan bastante inusuales para el sector público. Sí, llevan la prevención a otro nivel. Primero, por el lado de los privados. Si una empresa quiere firmar un contrato con el Estado, el plan exigirá que cuente con la certificación ISO 37001. Que es una norma para antisoborno, si no me equivoco. Nacional muy estricta, de sistemas de gestión antisoborno. Así es. No bastaría con estar registrado como proveedor. Tendrían que demostrar con auditorías externas que sus procesos internos impiden las coimas. Bastante riguroso. Y para los altos funcionarios públicos proponen algo aún más audaz: el uso del polígrafo. Espera, ¿la prueba del detector de mentiras? Como en las películas de espías o en los interrogatorios. Exactamente eso. El documento sugiere el uso voluntario del polígrafo para altos funcionarios en caso de que enfrenten alegaciones de corrupción, y especifican que estas pruebas serían administradas por organismos internacionales para garantizar su imparcialidad absoluta. Es una medida de hipervigilancia institucional que busca disuadir a través de la presión psicológica y tecnológica. Es un enfoque de choque absoluto para la burocracia. Sin duda. Pero, a ver, si nos movemos de los ministerios y los burócratas a la realidad de las calles, ¿cómo se traduce todo este enfoque institucional en seguridad física? Porque el diagnóstico hablaba de un crimen organizado avasallador. Su aproximación a la seguridad, que detallan en la sección 3 del plan, mantiene esta lógica de buscar atajos operativos y externalizar servicios para evitar la corrupción interna. ¿Atajos operativos como cuáles? Por ejemplo, abordan el problema crónico de la falta de efectivos en la Policía Nacional. En lugar de pasar años entrenando a cadetes desde cero en las academias, proponen una innovación. Quieren reclutar directamente a personal que ya haya egresado del servicio militar voluntario de las Fuerzas Armadas para que integren la policía. Claro, el argumento lógico sería que esa persona ya sabe manejar armas,
Tiene disciplina militar y un entrenamiento físico previo. Exacto. El plan calcula que esto ahorraría enormes cantidades de tiempo y presupuesto en entrenamiento básico, permitiendo poner más policías operativos en las calles rápidamente. Tiene mucho sentido desde la óptica de la eficiencia de tiempo. Pero sé que hay otra propuesta en el ámbito de seguridad que es muchísimo más polémica y tiene que ver directamente con las cárceles. Mencionaste al principio el tema de la privatización. Así es. Proponen una reforma penitenciaria verdaderamente radical. El plan detalla la intención de realizar una licitación internacional para privatizar la instalación, el mantenimiento y la operación de todas las cámaras de seguridad. Todas las cámaras. Y no solo dentro de las prisiones, sino también dentro de las comisarías a nivel nacional. Pausa ahí. Entregarle el control de las cámaras de videovigilancia de prisiones de máxima seguridad y comisarías a empresas privadas de manera exclusiva. ¿Por qué el Estado cedería algo de seguridad nacional tan delicado a un tercero? La justificación que da el documento es puramente de control de daños contra la propia corrupción estatal. Argumentan que los circuitos de extorsión, los secuestros y el crimen organizado a menudo se dirigen desde dentro de las cárceles. Eso es un secreto a voces. Pero lo hacen con la complicidad de los custodios estatales que simplemente apagan las cámaras o borran las grabaciones cuando conviene. Al privatizar la videovigilancia y ponerla bajo la supervisión directa del SAR anticorrupción, buscan quitarle el control del interruptor al personal que está físicamente en el penal. Rompiendo así el eslabón de complicidad en el lugar de los hechos. Gran tema estructural. Si van a meter a más criminales a la cárcel con más policías en las calles, ¿dónde los ponen? Las prisiones ya están colapsadas de gente. Tienen una estrategia de dos vías muy clara para eso. Para los delincuentes primarios que no hayan cometido delitos violentos, proponen un deshacinamiento inteligente usando tecnología. Hablamos de los grilletes electrónicos. Arresto domiciliario monitoreado por GPS. ¿Presentan algún análisis de costos sobre esto para justificarlo? Sí, y son muy precisos con los números. El documento argumenta que mantener a un recluso le cuesta al Estado unos 35 soles diarios. En contraste, calculan que el monitoreo mediante grillete electrónico costaría entre 15 y 20 soles diarios por persona. Es casi la mitad del costo. Proyectan que este cambio no solo liberaría espacio vital urgente en los penales, sino que generaría un ahorro directo de 20 millones de soles anuales. Ahorro de dinero y de espacio que asumo utilizarían para los criminales que son de alta peligrosidad, los de las economías criminales que mencionabas. Exactamente. Esa es la segunda vía. Para el crimen organizado pesado, planean la construcción de al menos 3 nuevos penales de máxima seguridad. ¿Tienen ubicaciones en mente? El factor clave aquí es la geografía pura. El plan especifica que estas prisiones deben construirse muy alejadas de las ciudades y centros poblados. Mencionan ubicaciones como zonas aisladas en Chincha, Arequipa y Pucallpa. ¿Para qué tan lejos? El objetivo es que la simple distancia física haga imposible que las señales de celular o radio lleguen a los penales. Un bloqueo de telecomunicaciones por pura geografía. No necesitas inhibidores si no hay antenas a 50 kilómetros a la redonda. Así es, y lo complementan con lo que llaman el plan de movilidad continua. Consiste en rotar constantemente a los criminales peligrosos de un penal a otro de forma totalmente sorpresiva. Para que no se asienten. La idea es evitar que echen raíces, que formen mafias internas o que corrompan a los directores de un penal específico con el paso del tiempo. Quieren mantenerlos perpetuamente incomunicados y desestabilizados. Es una reestructuración masiva. O sea, nuevas cárceles, tecnología de vigilancia, reorganización policial, superministerios. Todo esto suena increíblemente ambicioso y francamente costoso. Lo que me lleva a la economía. Si el país está en esta trampa del ingreso medio, ¿cómo planean generar la riqueza necesaria para financiar estas reformas de choque? Soluciones económicas. Y aquí el partido identifica claramente al gran elefante en la habitación: la informalidad laboral. El problema eterno. Las estadísticas que citan son brutales. Señalan que el 71.1% de la población ocupada trabaja en la informalidad. 71%. Estamos hablando de más de 12.4 millones de personas. 12.4 millones de personas que se levantan a trabajar todos los días, pero que están completamente fuera del radar tributario. No tienen seguro de salud formal, ni fondos de pensiones, ni protección laboral. Es una economía sumergida gigantesca.
Y lo más importante para las arcas públicas es que el Estado no recauda un centavo de impuesto a la renta de esa masa laboral. Para revertir esto, la meta que se trazan es titánica. Proponen crear 5 millones de empleos formales en un periodo de 5 años. Eso es 1 millón de empleos formales por año. Suena casi imposible. ¿Cuál es el mecanismo mágico o, digamos, la política fiscal para lograr eso en un país con 70% de informalidad? Su herramienta principal son las zonas económicas especiales, conocidas por sus siglas como CEE. Proponen delimitar áreas geográficas específicas del país y aplicarles un régimen tributario de shock. ¿De qué nivel de shock hablamos? 0% del impuesto general a las ventas, el IGB, y 0% de impuesto a la renta. A ver, espera. 0%. Cero absoluto. Literalmente no cobrarles impuestos a las empresas corporativas que se instalen ahí. ¿Cómo sobrevive el Estado y cómo financia sus obras si renuncia a cobrar la renta en esas zonas? El argumento del plan se basa en el volumen versus el margen. Indican que actualmente, debido a la altísima carga tributaria y la burocracia peruana, la gran inversión extranjera en manufactura y tecnología simplemente no llega. Dicen que se está yendo a países con beneficios fiscales agresivos como Colombia o Panamá. O sea, ya estamos perdiendo ese dinero. El Estado peruano ya está recaudando cero de esas empresas porque ni siquiera están en el país. Al crear estas zonas de cero impuestos, buscan atraer fábricas inmensas. El Estado no ganaría directamente por el impuesto a la empresa, pero ganaría porque esa fábrica contrataría a miles de trabajadores formalmente. Y esos trabajadores sí pagarían impuestos al consumo y dinamizarían la zona. Exacto. El consumo de esos miles de trabajadores dinamizaría toda la economía local y crearía una red de servicios alrededor. Es la apuesta por el empleo indirecto y el consumo como motor primario. ¿Dan algún ejemplo concreto de dónde aplicarían esto? Porque no creo que puedan hacer a todo el país una gran zona de cero impuestos. Quebrarían mañana. No, son zonas altamente focalizadas. Y el ejemplo más detallado que dan es para la región de Puno, en el sur andino. ¿Y qué harían en Puno? La propuesta es un combo de infraestructura pesada y beneficios fiscales. Primero, plantean construir la infraestructura necesaria para llevar el gas natural de Camisea hasta Puno. Calculan que esto reduciría el costo de la energía para las familias y empresas locales en un 65%. Energía barata como base industrial. Exacto. Y sobre esa base de energía barata, instalar una de estas zonas económicas especiales de cero impuestos para atraer a la gran industria tecnológica. ¿Por qué Puno específicamente para tecnología? Porque buscan explotar las enormes reservas de litio de la región, pero no exportando el mineral en bruto, sino atrayendo fábricas globales que produzcan baterías para automóviles eléctricos allí mismo. Buscan insertar a la región directamente en la cadena global de la tecnología limpia. Es transformar la materia prima extractiva en un producto de altísimo valor agregado para exportación. Una visión de industrialización muy clara. Pero, mientras buscan atraer inversión privada extranjera, ¿qué proponen hacer con las empresas que ya son del Estado peruano y que generan pérdidas gigantescas? Son muy pragmáticos y duros al respecto. Abordan directamente el caso de la petrolera estatal Petroperú. El documento resalta su insolvencia crónica, citando pérdidas récord de $1.000 millones solo en el año 2024. $1.000 millones perdidos en un año es insostenible. Para frenar esa hemorragia de dinero público, el plan propone sin tapujos la concesión, la privatización o incluso la liquidación total de la empresa. Básicamente cortar por lo sano. Sí, dejar de inyectarle dinero. Y aplican esa misma lógica a la corporación que maneja los aeropuertos, Corpac, que también ha tenido múltiples problemas operativos. Proponen su privatización inmediata, argumentando que el Estado ha demostrado ser ineficiente en la logística aeroportuaria y que pasarla a manos privadas eliminaría cuellos de botella e impulsaría fuertemente la aviación civil y el turismo internacional. Hasta ahora vemos un hilo conductor muy claro en este plan. Achicar el Estado corporativo, privatizar logística clave, bajar impuestos a cero en zonas francas e hipervigilar a los funcionarios que queden. Pero, a ver, ¿qué pasa con los servicios ciudadanos de a pie? ¿Cómo encaja el ciudadano común, la familia peruana, en este Estado tan reducido? Eso nos lleva a la sección 5 del documento, sobre soluciones sociales. Y aquí la filosofía es trasladar el poder de decisión del burócrata directamente al individuo, usando nuevamente la tecnología como puente. Dame un ejemplo. Empecemos por la educación.
Proponen un cambio radical hacia el modelo del bono educativo. Esto es el famoso sistema de vouchers escolares. Exactamente. En lugar de que el Estado financie directamente el presupuesto de las escuelas públicas de manera ciega, sin importar su rendimiento, el Estado le entregaría el presupuesto, o sea, el bono, directamente a los padres de familia. Para que ellos elijan. Así, las familias tendrían la total libertad de elegir en qué colegio matricular a sus hijos, ya sea público o privado. Las escuelas tendrían que competir por atraer a los alumnos y sus bonos, lo que, según la teoría del plan, elevaría la calidad general por pura competencia. ¿Una mentalidad de libre mercado aplicada a la matrícula escolar pública? Y respecto a quién enseña, porque ese siempre es un tema complejo con los sindicatos. ¿Proponen algún cambio? Sí, plantean flexibilizar la normativa docente de manera importante. Quieren permitir que profesionales universitarios graduados en carreras STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, puedan enseñar materias especializadas en escuelas públicas. Sin ser profesores de carrera. Exacto, sin necesidad de haber estudiado la carrera tradicional de pedagogía. Buscan inyectar conocimiento técnico directo a las aulas de secundaria. Entiendo. Y en cuanto a la salud pública, ¿cómo planean modernizar esos hospitales que decían en el diagnóstico que estaban paralizados o eran ineficientes? Su principal meta declarada a nivel social es la erradicación de la anemia infantil en más de un 90%. Y para la gestión administrativa del sistema de salud, vuelven a apostar todo por la tecnología. Proponen implementar un sistema llamado GNU Health. GNU Health. Suena a programa informático avanzado. ¿Cómo le explicaríamos esto a la audiencia, digamos a alguien que va a atenderse a una posta médica en un pueblo alejado? Imagínate que actualmente tu historial médico es un cuaderno físico lleno de polvo que se queda en la posta médica de tu barrio. Si te accidentas en otra ciudad viajando, los doctores ahí no saben a qué eres alérgico ni qué medicinas tomas en el día a día, porque tu cuaderno físico está a cientos de kilómetros. Es un peligro real. GNU Health es una plataforma tecnológica de código abierto que permitiría crear una historia clínica electrónica única para todo el país. Sería como un Google Drive ultra seguro donde está tu información médica vital y es accesible al instante desde cualquier hospital o posta pública del territorio nacional. Eso eliminaría el caos de las historias perdidas, los archivos repetidos y aceleraría diagnósticos. Ahora, pasando a temas del entorno físico, del medio ambiente, ¿tienen alguna propuesta sólida? Sí, se enfocan muchísimo en la seguridad hídrica, en el agua. El plan incluye un programa masivo a nivel nacional llamado Siembra y Cosecha de Agua en los Andes. ¡Qué buen nombre! ¿En qué consiste? Frente a la amenaza del cambio climático y las sequías severas, proponen revitalizar técnicas milenarias de la agricultura andina combinadas con ingeniería moderna. La meta es construir 1.500 cochas anuales. Cochas. Que son reservorios rústicos en las alturas de las montañas, y a la par excavar 50.000 kilómetros de zanjas de infiltración. ¿Para qué sirven esas zanjas? Estas zanjas sirven para capturar el agua de las lluvias intensas y hacer que se filtre lentamente al subsuelo. Esto recarga los acuíferos subterráneos de forma natural, en lugar de que el agua simplemente resbale por la montaña, cause huaicos y termine perdiéndose en el mar. Es una excelente medida de prevención y aprovechamiento. Pero volvemos al problema inicial de la sección 1. Con ese historial de obras paralizadas y la corrupción que ellos mismos denuncian a gritos, ¿cómo se asegura el ciudadano de que esos miles de kilómetros de zanjas o esos nuevos colegios realmente se construyan y no queden solo en un papel o en un presupuesto robado? Aquí es donde cierran el círculo de su propuesta, con lo que llaman hiperdigitalización. El partido plantea lanzar una aplicación móvil y un portal web respaldados íntegramente por tecnología blockchain. Y el blockchain, para dejarlo súper claro para quienes nos escuchan, es esta tecnología detrás de las criptomonedas. Básicamente crea un libro de contabilidad público que no se puede borrar ni modificar en secreto por nadie, ¿cierto? Exactamente. Al usar tecnología blockchain para las obras públicas, aseguran que una vez que se ingrese el presupuesto, los plazos de entrega y los planos de una obra al sistema, ningún burócrata o alcalde corrupto pueda alterar los datos retroactivamente para ocultar un desfalco o un retraso. El registro es permanente e inalterable. Es como tallar el contrato público en piedra digital. No hay marcha atrás. Y sobre esa base inalterable de piedra digital, la aplicación móvil tendría una función ciudadana directa que han bautizado como denuncia en un clic.
Lo fascinante aquí es la mecánica de cómo el ciudadano interactúa. ¿Cómo funciona esa denuncia? Si un ciudadano común revisa la aplicación en su teléfono y ve que una carretera en su región aparece con un 100% de presupuesto ejecutado en el sistema blockchain, pero sale a la calle y la realidad física es que sigue siendo un camino de tierra lleno de huecos, Que pasa muchísimo. simplemente saca su celular, toma una foto georreferenciada del camino de tierra y presiona el botón de denuncia. Esa alerta, con prueba fotográfica, viaja directamente, esquivando a todas las autoridades locales e intermediarios hasta el escritorio del SAR Anticorrupción en Lima. Es convertir el teléfono de cada peruano en un instrumento de fiscalización directa y en tiempo real. Literalmente, darle la capacidad de saltarse la burocracia para que el ciudadano audite su propia comunidad con pruebas incuestionables. Exacto. Es empoderar al individuo con tecnología de punta. Bueno, es una cantidad inmensa de información la que hemos revisado hoy y, como dijimos al principio, representa cambios desde los cimientos mismos de cómo opera el Estado peruano. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos una gran síntesis de esta revisión exhaustiva de hoy, el plan de gobierno de Sí Creo nos presenta un diagnóstico implacable. Ve un Estado que está siendo asfixiado por su propia ineficiencia burocrática y por una corrupción sistémica profunda, la cual ha dejado vacíos de autoridad que el crimen organizado está llenando rápidamente. Ese es el corazón del problema para ellos. Y su respuesta a eso, su receta médica, es aplicar una combinación de reducción drástica del aparato estatal con los superministerios, la privatización de sectores logísticos y de vigilancia sensibles, un shock de exenciones tributarias radicales de cero impuestos para generar empleo formal masivo y una digitalización casi absoluta de los mecanismos de control ciudadano. Así es un modelo integral de shock. Y analizar a profundidad documentos detallados como este es crucial para nuestra audiencia. Entender estas propuestas nos permite ver el gran abanico de visiones políticas que existen sobre cómo curar los problemas estructurales de un país en desarrollo. Totalmente. Y creo que este plan, en particular, nos deja con un pensamiento provocativo final. Como hemos visto durante todo este análisis, la propuesta apuesta ciegamente por la tecnología como el gran salvador. Todo pasa por una pantalla o un sensor. Desde el blockchain para asegurar la inalterabilidad de contratos, pasando por el polígrafo manejado por internacionales para detectar mentiras en funcionarios, hasta los grilletes electrónicos que reemplazan los muros y las apps de fiscalización directa ciudadana. Todo, absolutamente todo esto, busca anular la falla humana, porque asumen que es en esa falla donde germina irremediablemente la corrupción. Sucede a largo plazo cuando un país entero intenta digitalizar por completo su moralidad y su rendición de cuentas públicas. ¿Es la tecnología el antídoto definitivo contra la corrupción humana sistémica? ¿O acaso la creación de sistemas tecnológicos centralizados y hiperconectados simplemente generarán nuevas vulnerabilidades? Vulnerabilidades mucho más sofisticadas y quizás invisibles a simple vista, listas para ser explotadas por quienes controlen el código maestro. Es un dilema filosófico fascinante sobre el futuro de cómo nos gobernamos como sociedad. Es una reflexión tremenda para llevarnos y seguir analizando por nuestra cuenta. Entregarle la confianza a los servidores públicos o a los servidores de datos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido verdaderamente revelador desmenuzar todos estos conceptos y entender las tuercas y tornillos de esta propuesta política. A todos los que nos escuchan, sigan manteniendo viva esa curiosidad intelectual, cuestionando siempre la información que consumen e investigando las fuentes por su cuenta. Nos encontramos en el próximo análisis.